Gloria sea al Señor. Mateo 5. Sí, verso 22. Bienvenidos todos, hermanos. Gloria a Dios. Hoy tuvimos una clase hermosa sobre el alfarero y esta predicación nos va a poner en la rueda del alfarero. Gloria sea al Señor, hermanos. Amén. Encontré un canto precioso sobre el alfarero, pero no alcancé a bajarlo. No sé qué pasó, de repente se fue el internet en mi casa y no lo pude bajar, pero está hermoso el canto. Hermoso. Gloria sea al Señor. Ok. Mateo 5, verso 22. Leemos la palabra en el bendito nombre del Señor. Dice: pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja ahí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Señor, gracias, Padre, por su preciosa palabra. Gracias, Señor, por instruirnos, por revelarnos, por amarnos y moldearnos. Somos ese barro en sus manos. Estamos dispuestos voluntariamente a que usted quite toda impureza, toda cosa que nos estorbe, aunque nos duela, Señor, pero es lo que nos conviene. Gracias, Padre, por su palabra, por su ministración a la vida de cada uno de nosotros en esta mañana, en el nombre precioso de Jesús. Amén. Gloria sea a Dios. Este mensaje es aprendiendo a perdonar. Gracias. Aprendiendo a perdonar. El perdón no es algo solamente que queremos hacer, que necesitamos hacer, sino tenemos que aprender a perdonar, a entender. Gloria sea a Dios. Aleluya. La falta de perdón es una atadura que puede arrastrarnos durante años, durante décadas, quizás durante toda nuestra vida, si no nos exponemos a la palabra de Dios y dejamos que Dios nos libere, que Dios nos moldee. Gloria sea al Señor. Amén. Dice esta palabra aquí: pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Gloria sea al Señor. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Gloria sea al Señor. La palabra necio es una palabra en los tiempos antiguos fuerte, despreciativa. La palabra necio se usaba como para desprestigiar la inteligencia de una persona, como diciendo tonto, falto de entendimiento, retrasado mental. La palabra necio. Y también dice fatuo. Fatuo expresaba un desprecio a su carácter, a sus decisiones. Gloria sea al Señor. Pero la Escritura compara tener estas cosas contra nuestro hermano como un homicidio. O sea, por eso, si ustedes se fijan, dice, cualquiera que le diga fatuo, o sea, fatuo, quedará expuesto ¿a dónde? Al infierno de fuego. O
sea que tenemos que tener mucho cuidado sobre el resentimiento, la amargura, el rencor, el deseo de venganza, etcétera, etcétera, etcétera. Gloria sea al Señor. La palabra necio viene de la palabra racan, que significa imbécil, tonto, idiota. Es una palabra que en el original es agresiva y es de desprecio. Gloria sea al Señor. O sea, para nosotros, si nosotros le decimos a una persona necia, como que no tiene todo ese contexto, ¿verdad? Como que no es tan agresiva, como que no es tan tajante. Entonces, ¿qué quiere decir para nosotros? Que cualquier palabra que nosotros hagamos despectiva, agresiva, humillante, denigrante para una persona, estamos pecando delante de Dios. No solamente, hermano, pero es que necio en nuestro contexto no tiene... No, es una palabra agresiva, denigrante. ¿Cuántas palabras podamos usar denigrantes y despectivas? Yo creo que no tiene usted necesidad que yo se las diga aquí arriba de un púlpito, ni abajo tampoco, ¿verdad? Gloria sea al Señor. Pero hoy estamos hablando de que tenemos que aprender a perdonar. Y entonces, primeramente, tenemos que entender qué es el perdón. ¿Qué es el perdón? Bueno, lo vamos a decir en palabras sencillas. El perdón es el acto, es la actitud, es la decisión de renunciar. Aquí está la palabra clave. Renunciar al derecho de la venganza, al derecho del desquite. Ese es perdón. Gloria sea al Señor. ¿Lo entendemos? Es el acto de renunciar al derecho de cobrar desquite. Gloria sea. ¿Por qué? Cuando alguien nos dice algo, dice, espérate, de mí no te vas a burlar. ¿Sí? Te vas a acordar de mí. Es una amenaza. Adelante nos vemos. O verás. Etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué digo que tenemos que aprender a perdonar? Porque tenemos que entender lo que es el perdón. Y el perdón es el renunciar. El perdón es el acto de renunciar a un derecho que tú y yo decimos tener. El derecho de venganza. El derecho de contestar palabra por palabra y golpe por golpe. Pero el Señor nos enseñó a perdonar sin hacer estas cosas. ¿Ok? Así que nosotros renunciamos a la venganza, al agravio. ¿Por qué? Porque en un perdón el mayor beneficiario somos nosotros. Nosotros somos los mayores beneficiados porque cuando nosotros aprendemos a perdonar, primeramente no es, te perdono, pero me reservo que si mañana de aquí a 5 años me la vuelves a hacer, me la pagas. Entonces no estoy perdonando porque no estoy entendiendo lo que es el perdón. Gloria sea al Señor. Amén. Pero cuando nosotros perdonamos, nosotros entonces, los beneficiados principales somos nosotros, porque nosotros somos librados del poder que tiene el agravio y la ofensa. ¿Cuántos dicen amén? Quien va a ser librado de ese dolor, cada vez que me acuerde, voy a ser librado de ese otra vez, volver a vivir ese dolor, esa vergüenza, ese remordimiento, ese deseo de contestar, ese deseo de pulverizar a aquella persona. Voy a ser librado de ese efecto cuando yo renuncio. Gloria sea al Señor. Amén. Hace algunos años yo tuve una experiencia. Lo he dicho aquí algunas veces. Y por eso entiendo lo que es renunciar.
Hace algunos años tuve una experiencia, una persona cristiana me pidió dinero prestado, predicador, y no me pagaba. Y se escondía, se me escabullía entre la iglesia para no pagarme. Después de algún tiempo, me molestó. Así que cuando esta persona se paraba a predicar en el púlpito, yo lo consideraba falso, hipócrita, mentiroso, etcétera, 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 porque yo decía, ¿cómo puedes hablar de tantas cosas si no me pagas? O sea, ya estaba entrampado yo. Y entonces yo, bien espiritual, oré a Dios y le dije, Señor, dile a este hombre que no vitupere tu nombre. Sí, que sepa pagar sus deudas, que no tenga tropiezo, que no ponga tropiezos sobre la... No, yo bien bíblico, hermano. Y resulta, hermano, que orando yo a Dios sobre de esta situación, y le dije, Señor, ¿es algo? Y entonces el Señor habló a mi corazón y me dijo, regálaselos. Y entonces, está bien, le dije. ¿Qué sucedió cuando se los regalé? ¿Qué sucedió cuando oré y le dije, Señor, bajo tu dirección yo se los voy a regalar? ¿Qué pasó cuando yo se los regalé? Renuncié al derecho de cobrárselos. Y inmediatamente cuando renuncié al derecho de cobrárselos, dejé de tener resentimiento y coraje contra él. ¿Entiende? Ese es el derecho que tenemos para contestar, pero Dios dice, no contestes. Renuncia a ese derecho. Gloria sea al Señor. Aleluya. Así que tenemos que ver, ya aprendimos lo que es perdonar. Ok. En el hebreo, la palabra perdonar viene de la palabra salash, que significa absolver a alguien, liberar a alguien de la carga en su contra. Significa salash. Esta palabra salash es usada en la Biblia cuando habla sobre el perdón de Dios hacia nosotros. O sea, esa es la palabra usada de Dios hacia nosotros. Salash. Que significa perdón absoluto. Perdón absoluto. Significa perdonar que de tal manera que la culpa es borrada y la persona es tratada como si nunca hubiera pecado. Uf. Pero muchas veces nosotros quisiéramos, pero esto nuestra carne no quiere. Esta es la realidad. Muchas veces nosotros queremos tomar la palabra, pero resulta que nuestra carne no quiere. Que nuestra carne se pone imposibilitada. ¿Cuántas veces le has dicho a Dios, yo quisiera perdonar, Señor, pero sé que tengo que hacerlo? Quiero hacerlo, pero no puedo. No sé si te ha sucedido. Sé que tengo que hacer esto, Señor. Te amo, Señor, y tú lo sabes, pero no puedo. No puedo. Hay una raíz que no puedo arrancar. Hay una cosa que está profunda. No puedo, Señor. Gloria sea al Señor. Gloria sea al Señor. Nosotros podemos centrarnos en dos cosas. Negar el perdón a las personas o darles el perdón a las personas. No importa el daño que nos hayan causado. No importa el daño que nos hayan causado. Recordemos algo. El Señor Jesús vino y murió por nosotros. El objetivo del Señor Jesús es que tú y yo no vayamos a un infierno. El Señor Jesús vino a perdonar nuestros pecados.
Y nosotros, la humanidad, ¿qué hicimos? Le escarnecimos, le golpeamos, le escupimos, lo crucificamos y lo matamos. Dios tendría mucha razón para desaparecernos de la tierra. Pero Dios lo hizo con un propósito. En su inmensa misericordia, tú y yo pudiéramos ser salvos. Y no estaba ignorante el Señor de lo que estaba pasando con Él. Tanto que en la cruz les dijo, oró al Padre y le dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. O sea, que esto no sea impedimento. Hay que terminar la obra hasta el final como tú la planeaste para que ellos tengan esperanza de salvación. Por eso dice la Escritura, de tal manera amó Dios al mundo, extendió más allá su amor. Nosotros tenemos que extender nuestro amor hacia los demás por causa del amor de Cristo en nosotros y de nosotros a Cristo. ¿Estamos entendiendo? Nosotros tenemos que ser restaurados primeramente con Dios, pero muchas veces ya estamos reconciliados con Dios, ya nacimos de nuevo, ya entendemos muchas cosas, pero pasamos por la etapa quizá de ser reconciliados con la familia. Mire lo que dice Efesios 4, verso 26. Efesios 4, verso 26. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Gloria sea al Señor. Airaos, pero no pequéis. Gloria sea a Dios. O sea, el hecho de que te enojes en sí no es un problema. El problema es que te quedes con el enojo por tiempo grande o tiempo indefinido. Gloria sea al Señor. Mire qué dice Santiago 1, verso 20. No lo tengo, pero vaya ahí, por favor. Santiago 1, verso 20. Mire lo que dice. Mire, dice aquí. Porque la ira del hombre no obra. ¿Cómo nosotros le podemos decir a Dios que Dios tenga misericordia con nosotros cuando nosotros tenemos ira contra nuestro hermano y somos merecedores de juicio de muerte por lo que estamos haciendo con nuestro hermano? ¿Estamos entendiendo esto? Pero Señor, mira lo que me hizo. Eso es lo que grita nuestra carne y eso es lo que gritan nuestros sentimientos. Pero el Señor dice, en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Si tú estás enojado con tu hermano, no obra el poder de Dios en tu vida. ¿Qué queremos? ¿Abrazamos la ira o abrazamos el amor de Dios? Si queremos abrazar el amor de Dios, tenemos que entonces, ¿qué? Renunciar. Renunciar a la venganza, al resentimiento, a cobrar la falta. ¿Por causa de qué? De la gloria del Señor. Aleluya. ¿Por qué digo reconciliación familiar? En la familia es donde se deben de vivir los mejores momentos, los mejores tiempos. En donde se deben de poner las bases familiares y todas estas cosas, ¿no? Gloria sea al Señor. Pero una cosa también es cierta, lamentablemente, que en nuestra sociedad, muchas veces, en nuestros hogares, es donde se dan las heridas más dolorosas de nuestra vida. Gloria sea al Señor. ¿Se dan dónde? En el seno familiar. Aleluya. Muchas veces tenemos acciones equivocadas con nuestra familia. Palabras no adecuadas con nuestra familia, negligencias con nuestros seres queridos, dejamos de hacer cosas importantes pensando que porque tenemos la autoridad de la casa nadie nos puede rebatir, nadie nos puede criticar. Y esto puede causar enojo en nuestras familias, ¿sí? Nosotros tenemos que aprender a disciplinar a nuestros hijos, pero no provocando la ira de ellos contra nosotros. Ellos tienen que entender
lo que es una disciplina de parte de Dios. Aleluya. Santo es el Señor. Dice la Escritura, airaos, pero no pequéis. ¿Qué significa? El nacido de nuevo puede enojarse, pero no puede permitir el pecado en su enojo. No porque está enojado, va a soltar la boca, va a empezar a maldecir, va a tirar golpes, va a hacer horrorosidad y media y después va a estar pidiendo perdón. Mejor es que refrene su boca. Si se enojó es un atributo humano, pero no le debe de dar lugar, ¿qué? Al pecado, porque cuando le da lugar al pecado, le da lugar al diablo. Y entonces él hace su trabajo, matar, robar y destruir. Gloria sea al Señor. Así que, quiere decir, cuando dice airaos pero no pequéis, quiere decir, es normal que nos podamos enojar, pero este enojo tiene que tener un límite. No debemos de pecar y no debemos terminar el día enojados. O sea, nada de que me enojo y duro 20 días, 30 días, 3 meses sin hablarle a mi familiar. Lo castigo con el látigo de mi desprecio. Llego a la iglesia y le saco la vuelta, le ignoro y se me saluda. Oigo, no te oí, disculpa, me estaba distraído. Mentiras del diablo. Esa es la verdad, gloria sea al Señor. Aleluya. Significa no permitir que el enojo pase. Fíjese, dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. O sea, no termine el día y te vayas a acostar enojado. No. Antes de que termine el día, arregla esta situación. Si no la puedes arreglar con la persona, entonces habla con Dios y perdónalo y renuncia al derecho de reclamar, de exigir, de vengarse. Suéltalo. Gloria sea al Señor. ¿Cuántas veces nosotros estamos preocupados y ocupados y no podemos ni dormir pensando qué me hizo y cómo le voy a hacer y cómo le voy? No, tenemos una comedia, hermano, aquí en la cabeza. Ya vivimos lo que vamos a decir y lo que no vamos a decir. ¿Cierto o no? Gloria sea al Señor. Pero damos oportunidad al diablo y como él vino a robar, a matar y destruir, entonces él viene a dividir las familias, a sembrar discordia entre nosotros y a poner una ira en nuestro corazón que nos va a evitar que el Señor haga esa obra del alfarero. Sí, estamos en la rueda del alfarero, pero nosotros nos bajamos cuando nosotros queremos. Y el barro no se baja cuando quiere. El barro cuando se sube a la rueda se pone en una disposición que Dios lo trabaje el tiempo que quiera, en la forma que quiera y le dé el uso que quiera. ¿Estamos entendiendo esto? Gloria sea al Señor. Así que nosotros tenemos que aprender a perdonar, gloria sea al Señor. La juventud hoy en día necesita reconciliarse con su familia, con sus padres, porque estamos viviendo hoy una situación donde la mayoría de los jóvenes se sienten incomprendidos por su propia familia. ¿Por qué? Porque la familia vivió otra época y ellos están viviendo otra época, entonces se sienten hoy como incomprendidos, como que los más grandes ya estamos viejitos, ya no sabemos ni qué rollo, y entonces esto ha generado que los hijos pierdan el respeto a los padres y hayan dejado un mandamiento que hay con promesa. Esto está en Éxodo 20, verso 12. Dice, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Honra a tu padre y a tu madre. Pero ¿cuántos de nosotros no tenemos reclamos contra nuestros padres? Si usted no los tiene, gloria a Dios. Yo sí los tuve. Y todavía batallo con ellos, gloria sea al Señor. Hablando honestamente. Gloria sea a Dios. Así que, honra a tu padre y a tu madre. La honra que se le da a una padre y a una madre es una bendición tan especial que le da salud y estabilidad a una familia. Si los jóvenes de nuestra casa
están en contra de todo lo que nosotros pensamos. Está tan destruida la sociedad, porque los jóvenes están en contra de Dios. La sociedad está en contra de Dios, no todos, claro, pero la mayoría. Honrar a los padres incluye valorarlos, cuidarlos, mostrarles respeto por causa de Dios. Ahora, este mandamiento no solamente es cuando estamos en casa, porque muchas veces respetamos a nuestros padres porque pues dependemos de ellos. Pero el día que ya somos independientes, ya sentimos que ya no tenemos obligación de respetar a nuestros padres. No, el mandamiento es siempre, mientras ellos vivan y mientras nosotros vivamos. Gloria sea al Señor. Para que tus días se alarguen. Este es un mandamiento con promesa. Gloria sea al Señor. Pero muchas veces nosotros nos quedamos estancados en nuestra vida porque tenemos un resentimiento hacia nuestros padres. Pensamos que todo está bien, pero yo le decía hoy al hermano, cuando entre más te metes al Señor, más empiezas a entender muchas cosas y resulta que de pronto cuando más te metes al Señor, el Señor empieza a trabajar ese barro y encontró aquella piedrita y te dice, mira, hace 40 años te hicieron esto y aquí está todavía, tienes que quitarlo. Y a veces nosotros queremos seguir revolcándonos en nuestro dolor. Tenemos, ¿cómo se llama la palabra? Consideración, o ¿cómo se llama? De nosotros mismos. No es la palabra correcta. ¿No? Eso, conmiseración a nosotros mismos. Gloria sea al Señor. Así que la palabra del Señor nos enseña que debemos honrar a nuestros padres. Gloria sea al Señor. Nosotros tenemos que aprender a honrar a Dios con todo, con nuestra vida, con nuestros bienes, con toda nuestra vida, con nuestras decisiones. Y cuando nos toca con nuestras decisiones, a veces se nos torna difícil. Gloria sea al Señor. Aleluya. ¿Cómo es que nosotros deshonramos a nuestros padres cuando los denigramos? Cuando brincamos la autoridad y ya no son ellos los que dan las órdenes, sino ahora somos nosotros los que gritamos. Somos ahora nosotros los que ponemos los límites. Somos ahora nosotros los que los hacemos sentir unos tontos, unos ineptos y unos buenos para nada. Y esto sucede, hermano. Muchos hijos que son irónicos para hablar y dirigirse con sus padres. Pero Dios es claro. Dios es muy claro. Y Él dice, honra a tu padre y a tu madre para que tus días sean, ¿qué? Bendecidos. Pero aquí viene el gran pero. ¿Cómo se puede perdonar? Y aquí es donde necesito la ayuda de Dios. Porque quiero, pero mi carne se niega. ¿Cómo puedo perdonar a un padre que me abandonó? ¿Cómo puedo perdonar a un padre que me dejó en el abandono? ¿Cómo puedo perdonar a un hombre que debió haber sido mi autoridad, mi protección, mi ejemplo y me abandonó? ¿Cómo puedo perdonar a una madre que me abandonó? ¿Cuántos muchas veces sus madres los han dejado por irse con el amante? ¿Cómo puedo perdonar yo esto? Gloria sea al Señor. ¿Cómo puedo perdonar yo a un padre que maltrató a mi madre y la golpeó delante de mí? ¿Cómo puedo yo perdonar a una madre que engañaba a mi padre y yo lo sabía? Y me amenazaba de que yo no tuviera que decir nada. Gloria sea a Dios. ¿Cómo puedo yo perdonar a un padre
que abusó de mí. ¿Cómo puedo yo perdonar a una madre que me vendió, que me prostituyó, que tomó ventaja y me pervirtió? Quizá puede ser la película de muchos de nosotros. Aleluya. ¿Cómo perdonar a un padre y a una madre que no supo evitar cuando sus hijos se fueron al homicidio, al robo y a las drogas, sino que recibía lo que le llevaban robado, ganado ilícitamente, sabiendo que sus hijos se estaban pervirtiendo? ¿Cómo perdonar a aquel que debía ser mi autoridad y que fue mi descalabro y fue mi perdición y fue mi ruina? Gloria sea al Señor. Esto solo se hace a través del Espíritu Santo. Ahí es donde nuestras fuerzas llegan a un límite de decir, quiero, pero no puedo. Y no se trata de que alguien venga y llore por ti, no, creo que no. Creo que se trata de permitir que el Espíritu Santo haga la obra en ti y en mí. Porque hay lastimaduras muy profundas. ¿Y sabes qué? La Biblia dice que engañoso es el corazón. Muchas veces esas heridas pareciera que no eran tan profundas. Pero ahora resulta que cuando venimos a la palabra de Dios, eran más profundas de lo que nosotros nos imaginábamos. No sé si tú estás entendiendo eso. Estar en la palabra de Dios, ahora resulta que nosotros pensamos, hermano, que teníamos un gusano ahí. No, resulta que no, tenemos un dragón. Gloria a Dios. ¿Por qué lo hace Dios? Para llevarnos al perdón y el arrepentimiento. Gloria sea al Señor. Tenemos que ser reconciliados con nuestros hermanos, porque no debemos hacer diferencias, no debemos poner distancias entre unos y otros, límites, ni rencillas entre nosotros como hermanos, y mucho menos de la misma sangre. Gloria sea al Señor. ¿Qué se debe hacer en el perdón? Estamos hablando de aprender a perdonar. Y aprender a perdonar es saber renunciar. Decidir renunciar a un derecho que la carne me pide. Amén. El Señor decidió perdonarnos y hizo algo. Mandó a su Hijo para que muriera por nosotros. Ok. Hay un punto importante y voy a aterrizar ya este mensaje casi con esto. Yo no sé qué tú puedas tener en tu corazón, qué pasó ayer, qué pasó antier, qué pasó hace 20 o 40, 50 años, no lo sé. Pero quizá tú estuviste en una situación como la que yo hablé hoy. Quizás sufriste el abandono, el maltrato, la humillación. Siempre te dijeron que no servías para nada, que no ibas a llegar a hacer nada, que ibas a ser una carga para medio, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué hizo el Señor cuando Él proveyó salvación para nosotros? ¿Sabes qué hizo? Tomó la iniciativa. No esperó que nosotros fuéramos a pedirle perdón al Señor. El Señor tomó la iniciativa y nos dio el perdón. ¿Qué te quiero decir? Quizá tú dices, si viniera mi padre, mi madre, mi primo, mi tío, etcétera, etcétera, y me dijera, ¿sabes qué? Reconozco que la regué, perdóname, no sé qué me pasó, es más, estaba así, estaba borracho. Eso quisiéramos nosotros.
Pero eso no sería un perdón verdadero, porque lo único que estaría llenando es nuestro ego, y a lo mejor le diríamos, ok, está bien, nomás que no se vuelva a repetir, irá, retiradito mejor. No vaya a ser que se vuelva a repetir. ¿Qué pasa cuando yo tomo la iniciativa? El Señor tomó la iniciativa y por esa iniciativa tuvo que pagar un precio. ¿Cuál fue el precio? Su muerte. Entonces, cuando yo quiero arrancarme eso, que sí, es innegable, me lo hicieron, pero no es sano que esté conmigo. Entonces, si yo quiero renunciar a eso, lo que primero que tengo es que tomar la iniciativa. Pero esa iniciativa me tiene que llevar ¿a qué? A la muerte, a la muerte de que esta maldad me quiere tomar y yo voy a entrar voluntariamente. Yo tomo la iniciativa, no espero que alguien venga a pedirme perdón. Yo perdono. Porque el Señor no esperó que yo fuera a pedirle perdón. Ninguno de nosotros fue y alcanzó a Dios. Dios nos alcanzó a nosotros. A nadie le dijeron, mira, Dios está allá en la avenida Manzanillo, si quieres encontrarlo, y fuimos corriendo. No. A la mayoría de nosotros nos alcanzó cuando menos lo esperábamos, cuando menos lo creíamos. Fue cuando el Señor empezó a hablar con nuestra vida, nos empezó a revelar la palabra y estamos asombrados de lo que Dios está haciendo. Fue Dios la iniciativa, siendo nosotros pecadores, siendo nosotros injustos, siempre nosotros gentiles e inicuos. Dios nos separó por esto, Dios tomó la iniciativa. Tú y yo tenemos que tomar la iniciativa hoy de perdonar. Y tu carne te va a decir, pero no es justo, pero no lo merece, pero ¿qué pasa? ¿Se va a quedar impune? ¿Qué es lo que quieres? ¿Tu libertad? ¿O seguir entrampado en esta red siempre? Hay cicatrices que perduran por mucho tiempo si nosotros lo queremos, hermano. Hay cicatrices que pudieron haber pasado cuando tú tienes 3 años, 4 años, 5 años. Y cuando tienes mi edad, 68 años, puedes venir arrastrando. Y no necesariamente porque tú tuviste la culpa. Tú no tuviste la culpa de lo que te hicieron. Pero sí tenemos la culpa de haber retenido ese daño y estarnos lacerando cada día con él cuando nos acordamos y que se nos revuelva el estómago cuando vemos la persona y cuando digamos por qué lo hizo, por qué no lo hizo diferente. Yo jamás lo hubiera hecho de esta manera, yo no hubiera abandonado, yo no hubiera ofendido, yo no hubiera agredido. ¿Y qué hicimos tú y yo para ganarnos el perdón de Dios? ¿Acaso no pecamos todos? ¿Estás entendiendo lo que es el perdón? Yo creo que Dios nos quiere hacer libres, hermanos. Y Dios quiere que nosotros vayamos de gloria en gloria y de poder en poder. Y no quiere que haya estorbo. Entonces estamos en la rueda del alfarero y el Señor acaba de encontrar una piedrita por ahí y le dice, mira, esta tiene 40 años, 60 años. Esta tiene 3 meses. Pero tengo que quitarla. Porque si no, no vas a poder crecer, no vas a poder madurar. Gloria sea el Señor. Porque ¿qué dijimos que dice Santiago 1:20? En la ira del hombre no obra el poder de Dios. No puedo obrar contigo porque tú tienes algo que me impide. Entonces, ¿quién tiene que tomar la iniciativa de perdonar? Nosotros, hermanos. Y Dios va a sanar nuestro corazón. Muchas veces no es fácil. Muchas veces no es fácil. Muchas veces nosotros pensamos que nosotros vivimos. Muchas veces pensamos, si esta persona supiera lo que yo viví, y yo te diría lo mismo, si tú supieras lo que yo viví. A lo mejor tu problema es más pequeño que el mío, o a lo mejor el tuyo es más grande que el mío, pero el que puede solucionar es el mismo. Se llama Dios.
Queremos seguir en la iglesia, congregándonos y decir gloria a Dios y tener un rastro de amargura, estar atados por el pasado, porque no hemos aprendido a perdonar. ¿Cómo nosotros podemos pedir de Dios misericordia si nosotros no tenemos misericordia? O sea, esto raya, por eso es que las cosas de Dios para el hombre natural son cuestión de locura. ¿Cómo esto raya? No es cuerdo. Pero Dios dice, perdona y déjamelo a mí. Gloria sea a Dios. Conocí de un predicador que le mataron su mismo yerno. Le mató a su hija. La hija era esposa de ese hombre. Fue un predicador muy famoso. Estando predicando él como yo estoy ahorita, le avisaron y le dijeron, tu yerno acaba de matar a tu hija. Detuvieron a este hombre, lo llevaron a la cárcel. Y él fue muy cuestionado, se hizo viral. En aquel tiempo no se usaba tanto estas cosas ni la palabra viral, pero se hizo viral porque él fue. Le habló de Jesucristo y lo perdonó en la cárcel. ¿Era fácil? Era fácil cuando lo acababa de sepultar a su hija y fue a la cárcel a hablarle de Jesucristo y a perdonarle. ¿Era fácil? No es fácil. Pero cuando estamos llevados y gobernados por Dios, entonces podemos sentir esa paz genuina, no falsa. Te perdono, pero dentro de mí, pero no te perdono. Te acepto, pero dentro de mí, pero no te acepto. Ese es el perdón del hombre. Te perdono, pero no olvido. Ella dijo una cosa importantísima. Cuando a mí me hacen algo, puedo perdonar y con el perdón de Dios. Pero ¿significa que se me olvida? Nunca se me va a olvidar. La única diferencia es que cuando me recuerde, ya no me causa dolor, ya no me causa vergüenza, ya no me causa coraje, ya no me causa indignación. Estoy libre. Pero cuando me acuerdo, entonces me causa rabia. Vuelvo a revivir, me vuelve a lastimar, me vuelve a herir, me vuelve a dar para abajo. ¿Entendemos qué es entonces el perdón? Gloria sea a Dios. No es que no vamos, no es que Dios lo va a borrar del archivo de la memoria. No, hermano, ahí se quedó. Pero ya no nos hace daño. Dice el Señor que Él ya no ve más nuestro pecado, sino que ¿qué dice? Que lo echó ¿a dónde? Y si el Señor ya no ve tu pecado y mi pecado, ¿por qué nosotros no lo podemos hacer? ¿Acaso somos mayores que Dios? Si nuestro Maestro nos enseñó cómo perdonar, para beneficio no de Él, sino de nosotros, porque yo no voy a perdonar para mi beneficio. Estoy hablando de que es sencillo. No es sencillo. No es sencillo, ¿sabe por qué? Porque nos falta tener tiempo, dedicación, disciplina, entrega con Dios para poder vivir esto. Porque no se trata de un buen sermón, no se trata de una imposición de manos, se trata de una obra del Espíritu Santo en mi vida. Se trata de la mano de Dios metiéndola a mi corazón y sacando esto. Nosotros corremos con algún predicador, algún ungido. No, es con Dios. Él es el único que puede quitar esto. Y mañana nos podremos acordar, pero ya no con vergüenza, ya no con dolor ni con resentimiento, sino para dar testimonio de que Dios es sanador, de que Dios es libertador y que Dios es Dios todopoderoso. Amén. Vamos a levantarnos, ponernos de pie.